que tiene que estar examinada en nuestro corazón constantemente. Génesis capítulo 3, verso 8 al 9. Solo 2 versos. Más que suficiente para poder detenernos a reflexionar sobre lo que sucedió allí en Génesis capítulo 3, verso 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una de las grandes preguntas, y por cierto, todo lo que ha estado sucediendo últimamente, muchos nos hemos enterado por las noticias en distintas circunstancias, el aumento de la delincuencia, el aumento de la sensación de inseguridad, de la paz, injusticia, etcétera, etcétera. La palabra del Señor nos dice y nos indica por qué el mundo está como está. La palabra del Señor nos indica en estos textos que hemos leído por qué el mundo está como está. ¿Qué falló en el hombre? ¿Y por qué la venida del Señor Jesucristo es tan importante? Es una necesidad absoluta. ¿Por qué? Y en la palabra del Señor usted tiene dos opciones: interpretar y comprender, discernir este mundo como está a través de la palabra de Dios, o según los pensamientos de este mundo. ¿Por qué las cosas están como están? ¿Por qué le pasa a nuestro mundo? ¿Por qué a nuestro país? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la cual estamos? Hay algunos que piensan que el hombre, el ser humano, está evolucionando, está mejorando. ¿Qué mejor que hace 10 años? La palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Todo se trata a la luz de esta primera pregunta que se le hace a un ser humano: ¿dónde estás tú? Nuestro Señor, nuestro Dios, el creador de todas las cosas, hizo esta pregunta a raíz de la responsabilidad que le había encomendado al hombre. ¿Dónde estás tú? Esto no es una pregunta teórica, no es una pregunta a resolverlo de forma racional. Es una respuesta que atiende a una realidad del hombre, lo que estamos viendo en la mañana. Todos nos enteramos tristemente del asalto que sufrió un vecino de acá del sector que se llamaba Héctor, conductor de aplicaciones Uber. Una enorme cantidad se ensañaron contra él. Lo dañaron, lo mataron con unos cuchillos. 2 adolescentes, delincuentes. Todos supimos de esa información. Él salió a trabajar, a dar un ingreso a su hogar de forma honrada. De forma honrada. Salió a buscar sustento y no volvió más.
Su hija quedó allí sin padre, mujer sin esposo. Queridos amigos, hermanos, este mundo está como está porque estamos nosotros. Los seres humanos, los pecadores. Este mundo está porque nosotros estamos y somos lo que somos. Este mundo, como lo decíamos recién, o este país, no requiere el cambio de una constitución para que sean mejoradas las condiciones de la vida de una persona. Terrenalmente, usted lo puede evaluar. Lo que necesita el ser humano es una transformación del corazón. Entonces, hay dos opciones a raíz de esta realidad. O vemos este asunto, este problema del ser humano a la luz de la palabra de Dios o a la luz de una creencia del mundo general. La palabra del Señor acá, ¿cierto? Para leerlo una vez más, nos dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿O dónde estás tú? Dados los hechos que están pasando hoy en día, ¿alguien podría afirmar? ¿Usted podría afirmar que el ser humano está mejorando? ¿Que está mejor que nunca? ¿Que está mejor moralmente? ¿Que está cada vez mejor, más perfecto? ¿Usted podría pensar eso? La palabra del Señor le dio una responsabilidad al hombre. Y déjeme decirle, enfatizar esto. El lugar donde él estaba era perfecto. Tenía todo. Una advertencia, lo que veíamos en la mañana: no comerás de ese árbol. No lo hagas. ¿Por qué? Porque si no vendrá el juicio. Morirás. Todo lo demás puedes hacer. Ellos tenían y vivían de la comunión y estaban en perfecta comunión con Dios. Sin embargo, nos dice acá la Escritura, en los versos que hemos leído: luego de haber caído, luego de haber desobedecido, el hombre y la mujer se esconden con vergüenza y evitan a Dios. Evitan a Dios. Evitan escuchar su voz. Lo evitan. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto en el día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron. Lo evitaron. Evitaron escuchar a Dios. Evitaron acercarse a Él. Dios creó la vida. Dios creó todo perfecto. Y luego vemos lo que sucedió. ¿Cómo se volvió todo esto? El mundo cree que el ser humano es bueno. ¿Usted sabe la cantidad de reuniones que están habiendo hoy en día incluso? Para mejorar, están allí pensando cómo resolver este problema económico, político, social, llámele como quiera. Y con esto que se soluciona, al ser humano le irá bien. Si hacemos estas políticas, entonces se va a reducir esta cantidad de cosas y al ser humano y todos vamos a estar bien. La Escritura nos dice que el hombre comenzó en un entorno perfecto, un paraíso, comunión perfecta. Todo comenzó así, perfecto. Todo lo tenía, no le faltaba nada. Nada. Y el ser humano hizo algo que ese paraíso se convirtiera en un desierto. El problema está en el ser humano, el problema está en usted, en mí, nuestro pecado. El problema está allí.
Todo se trata del pecado. Tristemente, se sigue cometiendo el mismo error. Y el ser humano sigue cometiendo el mismo error que hicieron Adán y Eva. Lo mismo. Saben que pecan, saben que están pecando y se esconden de Dios. Cuando debiesen ir ante Dios, reparar esa relación quebrada por causa del pecado. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando la palabra de Dios dice que eso es pecado, que debemos arrepentirnos, ¿qué hace el ser humano? Se esconde, no quiere, le molesta, se va lejos. No quiero escuchar. Se esconde. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el hombre cree saber más que Dios. El hombre piensa eso. El hombre cree saber más que Dios. Eso es lo que piensa neciamente. Si el hombre estaba en perfecta condición, una relación perfecta, ¿por qué no siguió así? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde entre los árboles? ¿Por qué? ¿Por qué ganarse el pan con el sudor de su rostro? ¿Por qué? ¿Por qué afrontar las plagas, la pandemia, los virus, las enfermedades? ¿Por qué? Si estaba todo perfecto. Porque usted y yo creemos manejar mejor las cosas que Dios. Creemos que somos más sabios que Dios. Dios puso al hombre allí en el huerto y le dijo, ahora tienes que vivir y puedes vivir todo lo que quieras, disfruta todo, pide lo que quieras, pero tienes una prohibición, tienes una advertencia. No comas de ese árbol, no te acerques allí. Vino la tentación y el hombre creyó esa mentira, aceptó la mentira. ¿Y sabe lo triste de esto? Se negaron a vivir como Dios quería que vivieran. Se negaron a vivir como Dios quería que vivieran. Mire, la otra vez le decía un poco la ilustración. Es como estar en el desierto y agarrar puñados de arena en la mano y pensar que esa arena va a satisfacer su sed. Así de necio. Cuando tenía todo perfecto. Cuando tenía todo. Y así somos nosotros. Todos nosotros. El hombre acá se negó a vivir como Dios quería que vivieran. Por eso se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Uno lo ve tan simple. Tal vez uno lo ve y dice, oye, sí, es tan simple pensarlo. Y los grandes esfuerzos que hacen las potencias del mundo, las grandes potencias que hacen los países, los presidentes, qué sé yo, los congresos, senadores, diputados, para ver estos problemas y dicen, ¿qué podemos hacer para corregir todo lo que está sucediendo? Pero nunca nadie piensa, dice, ¿sabes qué? El problema seguro puede ser que estamos viviendo como lo contrario como Dios quiere que vivamos. Nadie piensa así. Nadie se siente nadie se para y dice, puede ser que estamos viviendo de manera inadecuada, estamos teniendo una relación inadecuada con Dios, nuestro Creador, por eso estamos como estamos. Hermanos, amigos, ¿en qué basa su vida? ¿En qué basa su vida? ¿Tenemos una relación adecuada con Dios? Lo que estamos viendo, cada
domingo por la mañana, en este discernimiento del problema del hombre, nos ayuda a ver justamente estos pasajes. ¿Estamos teniendo una relación adecuada con Dios? ¿Estamos comprendiendo quién realmente es Dios? Repetimos el mismo error de Adán. Repetimos, según ideas humanas o según la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo, no lo hagas, entonces pensamos que podemos tener control. No, si yo puedo. Usted lo ha escuchado. No va a pasar nada. Si yo sé que esto, pero un poquito. Usted lo ha escuchado. ¿Y qué resulta de eso? Tragedia. Tragedia. ¿Está viviendo su vida a la manera de Dios? Entonces, el primer punto es, el hombre cree manejar las cosas mejor que Dios. Le dio la advertencia. Lo segundo es que el hombre se niega a enfrentar con la seriedad del juicio. Dios le advirtió, y le advirtió, ciertamente morirás, Adán. Estás viviendo aquí conmigo una relación perfecta, pero vas a morir si desobedeces. Caerá juicio, vendrá el juicio. Dios le dejó clara esto, hermanos. Esto lo dejó claro nuestro Dios. Le dijo. Dios es excelente comunicador. Y lo dijo tan claro. Dice, puedes hacer esto, pero de este árbol no comerás, porque ciertamente si comes vas a morir. Vas a morir. Y Dios le dijo de forma clara. El hombre quedó sin excusa. Vendrá el juicio, Adán. Vendrá el juicio. Y todos los que estamos acá, nuestro Dios, cada vez que se expone la palabra, cada domingo, el llamado es arrepentirse de los pecados, de sus pecados. Dios crea al hombre, al ser humano responsable. Adán responsable. ¿Por qué llegó a este punto? ¿Por qué Adán? ¿Por qué llegar a este punto? Y acá tenemos el texto base. ¿Por qué llegar a este punto, Adán? Porque no tomó en serio el juicio de Dios. Y ya vemos la historia bíblica con Noé. 100 años predicando, 100 años advirtiendo, vendrá juicio, vendrá juicio. ¿Y qué decía? ¿Qué hacía la gente? Se reía, se burlaba, no te creemos. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día? ¿Qué es lo que piensa el ser humano? No, no va a pasar. No puede ser. Inmediatamente que Adán pecó, inmediatamente cayó el juicio. Esto es algo serio. Es la eternidad. ¿Qué es? 40 años, 70 años, 80 años, comparado con la eternidad, ¿qué es? Noé advirtió, ya tenemos allí Lot, allí en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, advirtiendo, exhortando. Vendrá juicio, vendrá juicio. Acompáñame a Proverbios 13, 15. ¿Qué es lo que sucede con el hombre? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué somos así? Para llamar un título a esta exposición, una pregunta, una explicación. Proverbios capítulo 13, verso 15. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil.
O en Reina Valera dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Isaías 57 vuelve a enfatizar esta idea. Isaías 57. Lo vimos en la mañana también. Isaías 57. Versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz. No hay paz. La vida del rebelde, del que no está con Dios, del que no está en una perfecta relación con Él, una comunión con Él, duro en su corazón, no tiene paz, no se deja estar quieto, está una y otra vez moviéndose. Su dirección, su vida, usted lo puede analizar. ¿Cómo vive una persona de esta manera? No tiene dirección, no sabe a dónde va eternamente. No sabe, hace una y otra cosa, no puede estarse quieto. Amigo, amiga, hermano y hermana, se sufre cuando no se escucha a Dios. Se sufre mucho. Hay consecuencias muy directas por el pecado. Miren Marcos capítulo 12, como el Señor lo grafica. Marcos 12, la parábola que nos enseña. Marcos capítulo 12, verso 1 al 9. Se va a sufrir cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando rechazamos a su Hijo. Dice un hombre, capítulo 12, verso 1. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña. Este hombre es Dios. Una viña, Israel, la nación. Y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Y la arrendó a labradores. Y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo. Estos representan a los profetas, a los labradores, para recibir a los labradores por su parte los frutos de la viña. Verso 3. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con manos vacías. Rechazaron todo lo que provenía de Dios, los profetas, todos los judíos. De nuevo les mandó otro siervo, otro profeta, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Verso 5. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando unos y matando a otros. Verso 6. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra. Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Este hijo único representa a nuestro Señor Jesucristo. Como la nación judía, como dice el capítulo 1 de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no tan solo a la nación judía, no tan solo a Israel, no tan solo a ellos, sino todo ser humano que le rechaza. Este es el corazón del ser humano. Este es el corazón del ser humano. Volvamos a Génesis.
No podemos ignorar. No podemos ignorar la verdad de Dios. No podemos ignorar que Dios está llamando al hombre a ponerse a cuentas con Él. No podemos ignorar. Los días no son buenos, no están buenos, no están mejorando. Eso es por causa del pecado. Eso nos tiene que dar la señal de que Dios está llamando a arrepentirse. Que el juicio vendrá. Toda persona que rechace a Jesucristo, toda persona que no crea en Jesucristo, se irá al infierno. Ninguno de los que estamos acá tiene contados sus días en esta tierra. Ninguno. Ninguno. Entonces tenemos dos puntos. Creer que sabemos más que Dios, y lo segundo es ignorar el juicio de Dios. Y ahí está Adán, ahí está el hombre, escondiéndose. Creer que el juicio de Dios no es tan real, y es así. Génesis 3 resume toda esta verdad para usted. Lo resume todo. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es allí donde el ser humano, donde el hombre pudo haberse acercado. Era algo cotidiano, algo rutinario, algo que se hacía siempre, pero ahora en su corazón, por causa del pecado, se ha roto este deseo genuino de acercarse a Dios. Ya es una estatua de piedra. Ya no es sensible a la voz de Dios. Y quiere el Señor que los que estemos acá, estemos porque amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. No porque nos tocó estar acá este domingo, sino porque amamos a Dios. Porque queremos conocerle más. Dios conoce nuestras vidas completamente y cada una de nuestras acciones. Completamente, todo lo que hemos hecho, todo. Pensaba Adán, tal vez pensaba el hombre aquí que iba a pasar desapercibida la situación. Llegará el día, amigo, hermano, que va a escuchar de parte de su Creador: ¿qué has hecho con la vida que te di? Llegará el día que este Dios, el Creador de los cielos y de la tierra y de su vida, le preguntará: ¿qué ha hecho con su alma, con esa alma que puso en usted? Llegará el día que Él preguntará: ¿dónde estás tú? Él lo está haciendo en este día. ¿Sabe dónde está? Solo dos lugares: o en Cristo o en sus pecados. Cuando estamos en nuestros pecados, allí estamos avergonzados, infelices. Isaías, sin paz, moviéndonos de un lado a otro, buscando esa paz que no se puede encontrar si no es Jesucristo. Llegará un día que nuestro Creador nos dirá: ¿qué has hecho con la vida que te di? Adán se escondió y se avergonzó de la presencia del Señor entre los árboles del huerto, lleno de amargura, y fue expulsado del huerto. ¿Se toma en serio el juicio de Dios? Nuestro Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Este mundo, amigo y hermanos que estamos acá, este mundo necesita a Jesucristo.
Aunque sea reiterativo en decirse, cada domingo que se abre la escritura acá, hable de Jesucristo. Esta semana que pasó, ¿con cuántos habló usted? ¿Cuántos tratados compartió? ¿Cuánta escritura compartió? El hombre se aparta de Dios. ¿Y sabe qué? Lo triste de esto es que no se dirige a Dios. No se dirige a aquel que le puede solucionar este problema, esta amargura. Acá, ¿qué es lo que hace Adán? Es lo mismo que hacemos nosotros. Se esconde de la presencia del Señor. Este Dios que es el único que puede darle paz. El ser humano se esconde de Él. Se esconde, se va lejos. Aquel que puede solucionar su problema, su amargura, el ser humano se aleja. Cuando escucha la voz de Dios, la tendencia es apartarse de Él. Oh, quiere el Señor que ustedes que están aquí, si escucha la voz de Dios, no se aparte. Doble su corazón ante Dios y vuélvase a Él. Porque Adán pecó, ¿por qué no buscó a Dios? Sino que se apartó más. Así somos nosotros. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Esto es una tragedia. Imagínense, con sed, imagínense sediento allí en el desierto más seco de este mundo. Y creer neciamente que puedo satisfacer esa sed tirándome puñados. Lo único que esos puñados de arena van a producir es quebrar mis labios, dañar mi cuerpo. Porque no van a satisfacer, porque la única agua viva es Jesucristo. El único que puede satisfacer el alma del ser humano es Jesucristo. Ninguna otra cosa fuera de Él. El hombre elude al único que puede ayudarle realmente. Finalmente, a pesar de lo culpables que somos, Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Él vino a este mundo. Le pregunto en esta tarde, ¿está negando escuchar a Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Se encuentra en amargura, en infelicidad? ¿Cómo está su vida? Allí está Adán, dando vueltas. Allí está Adán, justificando, dando excusas. Sabe que peca contra Dios. Allí está. Porque Dios le advirtió. Pero él no va ante él, sino que se esconde. Queridos amigos, hermanos, aquí el Señor habla. Él está hablando. Él ha venido a buscarle. Así como enseña el Evangelio de San Marcos. Él ha venido a buscar a los pecadores. Nuestro Dios envió a Jesucristo y en Jesucristo cargó el pecado suyo. El mío, el suyo. El pecado de todos nosotros cargó en su cuerpo toda nuestra maldad. Ese es Dios. El gran Dios, amoroso, misericordioso, justo. Pero Él ya hace el llamado en este día. Escúchale. Crea su mensaje. Crea lo que Él dice y entregue su vida a Él. Comparta estas verdades con sus familiares, vecinos, amigos.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Querido hermano, hermana, tenemos una misión, una tarea, que es hablar de Jesucristo. Y usted nos escucha aquí, si usted nos visita aquí, y no puede responder esto. No puede responder, decir que Jesucristo ha perdonado sus pecados. Se ha escondido usted de Dios. Le escucha a veces y no le obedece. Vive de su manera. La invitación en esta tarde es: créale a Dios. Créale este mensaje que el Señor hace. Debe arrepentirse de sus pecados. Creer en Jesucristo, el único que ha muerto, el único que puede pagar y puede limpiar de sus pecados. El único, y entregue su vida. Cada domingo en que nos reunimos aquí, cantamos a Dios, cantamos al Señor, celebramos lo que Él hizo. Pero quiero terminar con un punto importante a mis hermanos. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y esa muerte logró que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y que Él nos tratara como hijos, y Él siendo nuestro Padre. Pero ¿sabe qué? Podría pasar de que usted pueda estar confundido, confundida, y vivir una libertad ficticia. Yo le quiero decir una cosa, para que siempre estemos examinando nuestra vida. La libertad que Jesucristo da del poder del pecado, de ahora poder asistir a un lugar, de escuchar la palabra, eso no se logra en un lugar. La libertad ahora, porque todos acá podríamos aparentar que estamos libres, que no estamos pecando, tenemos libertad de hacer cosas para agradar a Dios, pero cuando vamos a la casa, cuando vamos trayecto a nuestra casa, ¿cómo realmente comportamos? ¿Estamos libres del pecado o el pecado sigue siendo nuestro amo? Le servimos al pecado. Eso se llama libertad ficticia. No es una verdadera libertad. La libertad no se encuentra aquí en un servicio, en un lugar, ni en un curso, ni nada por el estilo. Es en una persona y su nombre es Jesucristo. Si Jesucristo es su Señor y Salvador, porque un día en su vida se arrepintió de sus pecados, Él venció el poder del pecado, de la muerte, y ahora usted puede acá con libertad escucharle y obedecerle. Su corazón ahora está sensible, libre para poder obedecer a Dios, libre para poder hacer su santa voluntad. Pero examinemos nuestra vida ahora cuando lleguemos a la casa. Ahora cuando pase esta semana, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y el Señor sabe lo que hacemos con Él. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿Qué has hecho con la vida que Dios le dio? Esa es la pregunta, Adán. Es la pregunta para usted y para mí. ¿Qué ha pasado con esa alma que puso Dios en usted? ¿Ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo? ¿Es la vida ahora, como dice el apóstol, ya estoy muerto en Cristo, más no vivo yo, sino Cristo en mí? ¿Esa es su realidad que está viviendo usted? Que así sea. Y para la gloria de nuestro Dios, que así sea. Pero usted tiene que responder esta pregunta.
¿Dónde estás tú? ¿Escondiéndote? ¿Se esconde de Dios? ¿O le está escuchando y obedeciendo? Todos nosotros estamos en un punto. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Oremos a Él. Padre eterno, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra estas verdades, estos llamados, esta pregunta tan seria. Esta pregunta tan seria que debemos tener. Señor, tú has advertido, tú has dicho sobre el juicio, todo aquel que rechace a Jesucristo será condenado, pero a todo aquel que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy nuevamente nos da la oportunidad de escuchar tu voz y responder a estas preguntas tan importantes, tan vitales para la vida del ser humano. Señor, dejamos en tus manos nuestros corazones. Haz tú esa obra. Transfórmanos, Señor. Obra tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.